Y aquí en nuestro séptimo episodio conversamos con la compañera Yachira Fanador. Ella completó su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, luego cursa estudios post-bachillerato en el estado de Virginia y regresa a Puerto Rico donde culmina su maestría en biología en el Colegio de Mayagüez. En la actualidad ejerce como asistente de investigación en el Hospital del Niño en el estado de Ohio. Acompáñame a escuchar esta gran historia. Buenas noches, Yachira Fanador. Quiero agradecerte por aceptar mi invitación y ser partícipe de este podcast. Es mi honor tenerla como nuestra séptima invitada y esperamos que su historia sea una de mucha inspiración para otros. Gracias, Estefan, por invitarme. De verdad, te felicito por este podcast. He escuchado los episodios anteriores y han sido bien interesantes y espero poder contribuir en algo a la juventud utuadeña y a la juventud en general. Claro, ¿verdad? Ese es el propósito de esto, poder llegar a ellos y ¿verdad? Que puedan tomar decisiones mejores informadas, ¿verdad? Lo que quizás nosotros no tuvimos en algún momento. ¿Verdad? Quisiera que comenzáramos y me contaras un poco sobre ti, sobre cómo fueron tus estudios de la niñez. ¿Estuviste en escuelas privadas, en colegios, fue educación pública? Que me hable un poco, ¿verdad?, sobre cómo fue tu relación con tu familia y si vienes de una familia pobre, adinerada, trabajadora, y qué rol tuvieron tus papás mediante tu educación, ¿verdad?, entre elemental, intermedia y high school. Sí, yo estudié en escuela pública toda mi vida. Yo empecé estudiando en la Félix Seijo desde kinder hasta tercer grado, que es una escuela pública en Utuado. Luego de eso voy a la María Libertad Gómez, que también fue otra escuela pública del pueblo de Utuado. Ahí cursé de cuarto a sexto grado y luego de eso me muevo a Francisco Ramos, que pues también era otra escuela pública, y cursé de séptimo a noveno grado y finalmente terminé en la Luis Muñoz Rivera estudiando de décimo hasta grado 12. Es interesante, en Utuado había muchas escuelas públicas y todas iban solamente de 3 grados en 3 grados, pero uno conocía personas y siempre íbamos todos, como que nos movíamos siempre de escuelita en escuelita hasta llegar hasta high school. En mi caso personal, pues yo no puedo decir que en mi casa éramos pobres porque siempre hubo comida en la mesa y yo creo que nada más con tener comida en la mesa uno tiene muchas cosas. Pero sí, mi niñez la pasé. Nosotros vivíamos en el residencial Jardines de Utuado y yo viví ahí desde que tengo memoria hasta más o menos los 13 años, que entonces pues nos pudimos mudar a otro barrio de Utuado en Caguanas y pues ahí mis papás pues se pudieron mudar del residencial y desde que nos mudamos cuando yo tenía como 12 o 13 años, vivimos en Caguanas el resto de mi niñez y de mi adolescencia y de mi adultez. Pero sí, o sea, no quiero decir como que no era que teníamos chavos para estar gastando, pero tampoco era que uno se moría de hambre. Claro, en cuanto a la comida no faltaba, pero los lujos quizás eran limitados, ¿verdad? Como mucho en Utuado. Sí. Utuado era un pueblo y sigue siendo un pueblo donde, ¿verdad? A muchas personas quizás no les falta la comida, pero sin duda la tecnología y el alcance es bastante limitado. Sí, especialmente hace 25 años que pues era cuando nosotros éramos niños, que todo estaba bastante limitado. Claro. Mientras estudiabas, ¿tuviste unos padres que eran bien responsables en tu educación o era más lo que tú hicieras? Por ejemplo, en mi caso fue, pues, simplemente era lo que yo hiciera. Yo no tuve, ¿verdad? Papá o una mamá que me dijera, no, tienes que estudiar, son las 8, vente, ponte a hacer asignaciones. En cuanto a eso, fue bien limitado. ¿Cuál fue tu caso?
En mi caso fue, ellos me decían, ¿tienes asignaciones? Y si yo les decía que sí o si no, ellos me creían. No era como que mi mamá estaba rebuscando mis libretas para ver si yo si tenía asignaciones o no. Pero yo siempre fui bien responsable y eso fue algo que mis papás me enseñaron desde pequeña, como que a ser responsable. Y también como crecí con hermanos, mis hermanos también eran responsables, entonces pues uno trata de imitar a lo que ve. Mi hermano mayor siempre ha sido una persona súper responsable y pues yo siempre estaba tratando de imitar a mi hermano mayor. Y pues sí tuve como que ese empujoncito de mis papás que siempre estaban pendientes a que por lo menos pues obviamente fuéramos a la escuela todos los días. Yo recuerdo cuando pequeña mis papás iban a la Félix Seijo a las 12 todos los días, o iba mi mamá o iba mi papá y nos veía. Y estaban con nosotros como 15 o 10 minutos o todo a la hora del almuerzo y después se iban. Y eso era todos los días. Y siempre, eso yo siempre lo aprecié, uno me pongo a pensar ahora y esas cosas uno, cuando uno es pequeño, pues uno como que las toma, sí, esto es normal, mis papás vienen a verme todos los días a la escuela. Pero ahora que lo pienso, sí, ellos siempre estuvieron bien envueltos en nuestra educación y en que pues que tuviésemos la mejor calidad de vida, la mejor educación posible ¿verdad? Dentro de sus posibilidades. Claro, claro, sí, eso es algo, ¿verdad? Que yo también puedo decir, ahora que tú lo mencionas, sí, mi mamá prácticamente para el almuerzo siempre estaba allí o me llevaba almuerzo, siempre, ¿verdad? Compartía 15, 30 minutos. Y exacto, uno de niño como que no lo entiende, obviamente, ¿verdad? Uno está bastante limitado en eso, en el conocimiento, pero ahora pues realmente, ¿verdad? Juega una parte importante porque no solamente te sientes más seguro porque, hello, tienes Uh-huh. allí a tu protectora, a tu protector, pero también, ¿verdad? Te da esa confianza de querer más. Exacto, sí, siempre era interesante que nos encontraban, a mí me encontraban, mi mamá me encontraba, o sea, para ese tiempo no había celular, no había nada, o sea, eran las 12 y yo siempre veía a mi mamá o siempre sabíamos que a esta hora me tengo que parar aquí porque mami va a llegar o papi va a llegar. Y pues, yo tengo gratas memorias de que mis padres siempre estuvieron bien envueltos en mi formación, en mi educación, y hablaban con los maestros y se reunían y pues siempre estaban pendientes de que estuviésemos bien. Súper, súper. Um, Antes de llegar a la universidad, en este proceso de tomar la decisión de a qué universidad y qué programa quieres asistir, eh, toma una decisión bastante informada, poco informada. eh, c- ¿Cómo decides qué quieres estudiar y dónde? Em, yo cuando estaba en la escuela desde pequeña, siempre estuve en los, en los grados avanzados, yo no sé si tienen el mismo nombre ahora, pero era este grupo pues de, de estudiantes que cogíamos unos cursos un poquito más complicados que los demás, pero no era algo del otro mundo. Um, y siempre tuve la dicha de tener maestros que nos motivaban y nos hablaban de la universidad y nos hablaban de que cuando se gradúen, de que tienen que tener buenas notas, tienes que saber que vas a coger el College Board y que el College Board es bien importante porque si quieres entrar a una buena universidad. Eh, Otra cosa de crecer con hermanos es que uno pues se vuelve bien competitivo y ya mi hermano mayor cuando yo estaba en grado 11, pues obviamente él estaba en 12 y ya a él lo aceptaron en Mayagüez y estaba estudiando ingeniería, así que pues yo no podía hacer menos de eso. Claro, claro. So que mi decisión siempre fue como que mi papá solamente tiene estudios hasta high school y mi mamá tiene un grado asociado, pero ellos siempre fueron como que no, ustedes tienen que ir a la mejor universidad de Puerto Rico, como que no pueden hacer menos de eso. Y pues sí, mi decisión estaba bastante set para grado 11. Yo sabía que quería ir a Mayagüez, a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, porque pues ahí era donde estaba mi hermano mayor. Y además de eso, pues estaba ya para esa fecha, a la escuela iban
personas de otras universidades, de la Inter, a dar charlas acerca de los programas que ellos tenían. Yo recuerdo mucho la Inter y recuerdo que había maybe la Universidad de UPR de Utuado, que fueron también a dar una charla, pero sí recuerdo que la Inter dio una charla acerca de su programa de biotecnología. Y ahí fue donde yo me interesé, pues ya yo estaba más o menos yéndome por las ciencias y cuando escuché de ese programa, pues me interesé, empecé a buscar información y vi que Mayagüez también lo tenía y dije, bueno, pues si ya sé que voy para allá, pues vamos a ver si podemos entrar a ese programa en Mayagüez. Claro, claro. Qué bien entonces, ¿verdad? Que por lo menos sí tuviste información y estabas por lo menos decidida por lo que querías. Entonces, la parte de mi próxima pregunta era ¿por qué elegiste el recinto de Mayagüez para hacer tu bachillerato? Prácticamente la has Sí, contestado. ya la contesté. Eh, una vez llegas allá a la universidad, me gustaría que nos hablara un poco sobre los retos que enfrentaste al pasar, ¿verdad? Del Campito de Utuado a pues, más o menos una ciudad de Mayagüez, de venir de una high a llegar a la universidad, de por sí, ¿verdad? Ya al coger clases prácticamente de avanzada dentro de la high, quizás estaba un poco más acostumbrada a los retos que te iban a exigir los profesores, pero aún así no deja de ser distinto y bastante, ¿verdad? Retante. Sí, cuando yo recuerdo llegar a Mayagüez y estar bien nerviosa porque, pues, a pesar de que yo era inteligente, así haciendo las comillas como que, y estaba en los grupos avanzados, pues, uno siempre tiene miedo y uno siempre tiene esta duda de que sé de verdad o no sé. Y cuando uno llega a una universidad tan grande donde vienen personas de todo Puerto Rico, pues obviamente, por lo menos yo tenía mucho miedo porque yo sabía que yo venía de un pueblo que cuando yo le decía a la gente que era de Utuado, todo el mundo estaba como que, wow, ¿cómo tú llegaste aquí? Qué cosa más maravillosa. Yo no sabía que la gente de Utuado iba a la escuela, como cosas así. Pero eso era hace mucho tiempo, ahora no, ahora todos estamos en el mismo plano, creo. Pero fue un cambio bastante chocante. Yo recuerdo que pues, yo me mudé con mi hermano mayor, vivíamos en un apartamentito pequeño y pues compartíamos un solo carro, así que pues siempre tenía que ajustarme, entonces cada uno tenía que ajustar sus horarios para poder entonces ir a la universidad juntos y cuando yo no tenía clases pues tenía que pues pasar mi tiempo en la universidad. Yo llegué pues sin mis amigos de la escuela, era un lugar completamente nuevo. Mi primer año pues fue un poquito difícil porque yo no tenía como que mi identidad y no tenía mi lugar de ser en la universidad. Además de eso, pues yo tuve la suerte de poder tomar unas pruebas en la high que te acreditaban, que te daban créditos para clases universitarias y pues tuve la suerte de pues llegar ya con unos créditos aprobados en español, en inglés y en matemáticas. Pero cuando yo entré a las clases avanzadas, yo dije, sí, yo cogí clases avanzadas en mi high school, esto va a ser un mamey. No, o sea, mi primer semestre yo tuve todas B y yo creo que yo nunca había tenido todas B en mi vida y para mí fue como que, ¿qué es esto? Y después de ahí, para mí todo eso era F. Y después de ahí todo fue cuesta abajo. Fue como que yo dije, yo escogí el peor programa, yo no sé qué yo hago aquí, cómo yo entré a la universidad, y con ese pride que uno tiene cuando te aceptan, de repente ya el primer semestre fue como que, como yo llegué aquí. Pero pues poco a poco me fui adaptando y pues aunque nunca fui la estudiante de A que era en mi tiempo en high school, pues aprendí mucho obviamente y pues fue una experiencia de la cual no me arrepiento de haber vivido en Mayagüez. Claro, claro. Te quería preguntar, y algunas personas no lo hicieron, otras sí, pero ¿verdad? Por eso pregunto. Mientras estuviste escuchando tu bachillerato, ¿realizaste alguna